Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. El día de hoy tenemos maldiciones familiares. Cuéntanos, Moon, ¿cómo estás? Muy bien, Billy, ¿tú? Bien, Moon, muchas gracias. ¿Qué te parece el episodio de hoy? Me parece bastante curioso las maldiciones familiares y da un poco de tirria pensar en eso, como que es quisquilloso el tema, no sé, ¿será que en mi familia hay maldiciones? Porque a veces nos irá mal. Bueno, son muchas preguntas. Ujú. Vamos a comenzar este capítulo con la historia de una maldición familiar de hace bastante tiempo que ocurre en la ciudad de España. Y esta historia nos lleva a creer que algo realmente extraño sucedió en esta familia. Nelson, que era hijo del matrimonio formado por el actor Elmer y la pintora surrealista Margaret, llegó a España en los años 70. Sus padres siguieron sus pasos y se instalaron en este país donde Margaret comenzó a pintar cuadros referentes al apocalipsis. Y curioso este tema de pintar cuadros sobre el apocalipsis. Pues es que es bastante extraño, ¿no? ¿Por qué pintaría cuadros del apocalipsis? Pues realmente no es la primera historia que escucho que se dedica a este tema. Pero ya vamos a enterarnos. Con una fama que nunca despegó, Margaret se volcó obsesivamente a su pintura, mientras que su esposo Elmer, quien tuvo un rol medianamente importante en la cinta La Semilla del Diablo, unió fuerzas con su esposa para hacer de su hijo el artista exitoso que ellos no lograron ser. Una familia extraña que siempre visitó de negro y cuya naturaleza extranjera sorprendió a los madrileños, características que reforzaron el mito de que algo extraño pasaba con ellos. La maldición familiar se cumplió cuando los tres miembros de la familia murieron en un lapso de 5 años por distintas causas. Y eso sí está bastante extraño que Sí. hayan muerto así como en un lapso tan corto. Elmer, que fue el último en morir, fue encontrado en su departamento, pero todas las pinturas apocalípticas, extrañas y oscuras que su esposa hizo, junto a todas ellas había unas fotografías familiares que aparecieron intactas en calles aledañas. Hoy la historia está documentada en el libro escrito por Paco Gómez, quien parece haberle dado forma la fama que Elmer y Margaret buscaban pues en ese momento. Pero pues tuvo que haber sido el escritor Paco Gómez que les diera esta fama. Y también otro caso bastante particular, Bill, tiene que ver con los hermanos Kennedy. ¡Ja! Eso es bastante polémico. Esa historia nos La encanta. familia Kennedy es una de las que más uno encuentra, no solamente en National Geographic, sino en muchas historias paranormales, que ha sido una familia que ha venido como cultivando o cosechando como tragedias, Bill. Y es que ¿por qué se lleva tanto una historia con los Kennedy de muerte? Resulta que John F. Kennedy tenía dos hermanos más. El primero que fallece en la Segunda Guerra Mundial, llegando de la Segunda Guerra a su país, el avión o la avioneta donde iba esta persona se estalló en el aire. Y, oh sorpresa, que la única persona que fallece es él, no fallece nadie más. El segundo es también hermano de John F. Kennedy y el último es John F. Kennedy. ¿No? Eran tres hermanos que murieron de extrañas circunstancias. Trágicamente. Pero entonces si nos vamos mucho, mucho, mucho más atrás, en la historia de los Kennedy se dice que su bisabuelo Kennedy fue una persona que ultrajo o le hizo algún tipo de daño o mal a una comunidad afrodescendiente. Y resulta que esta persona, al parecer, enamoró una mujer caucásica y jugó con ella. La abandonó y cuando ella quedó embarazada de este hombre, fue a buscarlo y para, de alguna manera, pues para que se hiciera responsable. Obviamente el hombre la ultrajó, la negó, cometió al parecer muchas laceraciones en su vida y esta mujer en represalia, como ustedes lo saben, algunas personas que vienen de las comunidades africanas también se dedican a la parte del ocultismo y no es porque uno diga es que es la única solución, no, porque realmente ellos lo ven como su religión, que es donde nace también el budismo. El budismo no, perdón, el vudú. El vudú sí es Es el diferente. vudú nace de toda esta parte afro, ¿cierto?
Entonces se dice que esta mujer, con tanto dolor y con tanta sed de venganza, maldijo toda la familia Kennedy. Hasta el día de hoy se sabe, si mal no recuerdo, uno de los hijos de John F. Kennedy nació con una enfermedad un poco curiosa. No ha fallecido hasta donde sé, pero algo que su dinastía le tiene bastante miedo es a morir a temprana edad, porque esa es otra situación. Si tú recuerdas, John F. Kennedy murió muy joven. Claro, y como cuentas, las muertes de los hermanos también fueron como muy seguidas y también eran bastante jóvenes. Eso a cualquiera de la familia pues ya le causaría como cierto quisquillor en el corazón, ¿no? Como, ¿qué será? ¿Será que de pronto yo también estaré por esa misma línea? Digamos que lo pensarían bastante. Pues digamos que hasta donde yo he podido ver, las maldiciones familiares pueden durar hasta la quinta generación, se romperían. Pero entonces, digamos que siento que de alguna otra forma las maldiciones, no solamente históricas, sino en general cuando uno maldice a alguien, no puedo yo atribuirle a decir, no, es que en tantos años se te quita, o yo te quito o te libero de esta situación, porque no es así. Existen maldiciones que nunca se van a retirar. Sí, claro, digamos como lo estabas comentando ahorita, una persona como la mujer protagonista de esta historia, la que cuentas tú que el man la ultrajó y la negó y digamos que un ser lleno de tanta oscuridad, lleno de tanto odio, tanta venganza, eso tiene muchas implicaciones cuando, por ejemplo, maldicen a alguien. Entonces, Es que la lengua tiene mucho poder. y deshacerse de eso es algo que no es realmente posible. O sea, si pudiéramos nosotros decirles a ustedes, es que para esta maldición ustedes tienen que tomarse. No, en realidad eso Mm-mm. no existe. Las maldiciones son incurables. Y por otro lado, pues obviamente, como lo dice Moon, eso tiene un lapso de tiempo, pero pues obviamente hay digamos que posiciones opuestas y obviamente puede ser que a veces sí sean los 5 años, pero pueden ser muchos más. Aquí te voy a poner una tarea, Bill. Yo no sé si tú te viste La Casa Winchester. ¿Tú te viste una película de terror? Creo que sí la he visto. El apellido Winchester en Estados Unidos, si mal no recuerdo, son los creadores del primer revólver o de la primera arma que se crea en la Primera Guerra Mundial. Ah, ok, ¿Mm? sí, sí, los recuerdo. Y se dice que esta señora, no a raíz de la locura ni de la ouija, porque no, digamos que sí tienen cosas que ver, pero bueno, les cuento el contexto grande. Resulta que esta señora se casa con este señor, el creador de esta arma, ¿sí o no? Y a partir de que ellos se casan, este señor tiene una muerte muy extraña. ¿Por qué extraña? Resulta que uno de los combatientes de la Primera Guerra Mundial iba con su hermano, tristemente pierde a su hermano en la guerra, y resulta que él dice, yo voy a averiguarme quién hizo la creación de esta arma, porque si esta persona no hubiese creado esta arma, no existiría entonces las guerras. Y un lastre como el de la muerte así trágica Exacto. es, digamos, es algo poderosísimo. O sea, duraría mucho tiempo, digo yo, una maldición de esta Entonces, este categoría. muchacho busca al señor Winchester y lo desvive. Entonces, esta mujer queda, más o menos, si mal no recuerdo, como con 5 hijos o 3 hijos, algo así. Cada uno de sus hijos empezó a morir como moscas. Ella queda sola. Y ella, en la búsqueda de respuestas de acontecimientos que le estaban pasando en ese momento en su vida, la Ouija era una gran opción frente a las comunidades de élite de en ese entonces. Recordemos que la Ouija nace en un punto de la historia donde grandes familias hacendadas jugaban con la Ouija. Claro, claro. Entonces ella empieza, digamos, a comunicarse con sus seres queridos y a buscar la manera, y resulta que los mismos espíritus o entidades le pidieron a esta mujer que creara esta casa, que es una casa que es un laberinto completo donde muchos visitantes entran pero no vuelven a salir si no siguen, digamos, como el conducto normal de los guías. ¿Por qué? Porque la casa tiene lugares y lugares y lugares que no te llevarán a ningún lado. Existen puertas que nunca se vuelven a abrir, escaleras que no llevan a ningún sitio. Por eso, digamos, siento que no se le dio la suficiente relevancia a esta película, porque nos realiza, digamos, como muchas acotaciones frente a un tema histórico y sobre todo de algo que muchas veces nosotros decimos, no, es que asustan, y entonces si lo vemos un poco más allá, todo tipo de situación en nuestras vidas nos puede conllevar a una desgracia. Entonces, es muy interesante cómo en la parte de la película presentan
lo que sucedió en esta familia y por qué esta señora nunca más se volvió a casar y vivió sola hasta el último de sus días. Y los cuestionantes que sobre todo se realizan algunos turistas que van todavía a esta casa, es que esta casa son laberintos y laberintos de puertas y de entradas, pero claramente los guías de la casa lo advierten a uno. Es que si mal no recuerdo, en alguna época para entrar a esa casa uno lo amarraban con el guía. Sí, sí, recuerdo algo así también. Que Y lo es amarraban que uno con el guía porque muchas personas se han perdido y nunca más las volvieron a encontrar. imagínate quedarse las personas allá encerradas Yo creo que esa casa cobra y- lo que tiene que cobrar. y atrapa, claro, exacto. Y digamos, pues uno nunca sabe. Tú debes algo o tú hiciste algo y no sabes o tienes algo por pagar y tú entras a esa casa y lo siento, amigos. Ujú, total. La siguiente historia o el siguiente relato es acerca de la familia Hemingway, que la dinastía Hemingway tiene una historia larga y extraña, la verdad, que comienza con el padre del escritor estadounidense. Al igual que su padre, la admirable vida llena de aventuras del escritor llegó a su fin tras cometer el desvivirse marcado por la depresión. Y es que obviamente, pues lamentablemente la depresión lo lleva a uno a cometer actos que llevan consigo un lastre de acciones y de problemáticas que según el avance pues se van volviendo cada vez más graves, ¿no? Entonces lo que se queda es lo que se incrementa en problemas, digámoslo así. La depresión y el salirse del chat han marcado a la historia de la familia Hemingway hasta nuestros días, claramente, y los hermanos del escritor Leicester y Úrsula, así también como su nieta Margot, han terminado su vida voluntariamente. Y es bastante extraño que suceda esto en una familia y seguramente la historia del padre de los Hemingway es bastante adversa, ¿no? Tiene que ser muy tenebrosa para que Para eso que suceda. porque fueron seguiditos, o sea, casi toda la herencia, casi toda ¿cómo se dice? Dinastía. La generación murió ahí, sí. Decidieron como salirse del chat por sí mismos y bueno, ahí hasta ahí llegó su familia. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast. Una realización especial de Dance Mood. También tenemos otra historia muy curiosa y bastante corta que es sobre Bruce Lee. Ujú. Y en realidad no hay mucho que decir que no se sepa después de todo ya lo que se ha dicho, que pues fue un héroe de las artes marciales, él falleció a los 32 años bajo circunstancias totalmente sospechosas, entre los que se rumora que la mafia tuvo que ver. Lamentablemente su hijo Brandon Lee también fue asesinado en el set porque pues nosotros pensamos que no fue algo, digamos que ¿Planeado? no, eso es lo que estoy diciendo, que fue planeado. Digamos que no fue algo sin culpa, ni fue algo que fue un error, sino en realidad sí fue algo que... Ah, o sea, sí, de verdad fue algo que en retaliación o en venganza y que por eso lo desvivieron. Pues no te parece, porque el padre también. Y es que, pues digamos, Pues muy curioso. hay unas representaciones de Bruce Lee fuera de cámaras y en realidad él se comportaba bastante extraño. Pues claro, porque él era un tipo que era completamente hábil con las artes marciales y bueno, digamos que tenía pocos adversarios en su contra pues por lo mismo. Sí. Pero también por ese mismo hecho tal vez generó muchas envidias o quién sabe con quién fue y cometió un error que le hizo pues digamos que incrementaran estos agravantes. Entonces su hijo también muere grabando El Cuervo, si no estoy mal Sí. es El Cuervo 2, donde le pegan un disparo en el estómago que se supone que el arma estaba completamente descargada, pero en realidad el actor que disparó pues obviamente fue incriminado porque pues eso es homicidio culposo. El man no tuvo la intención, pero fue el que cometió el asesinato. Entonces se desencadena una serie de problemas ahí. Yo creo que eso fue premeditado. Pues yo no creo que haya sido culpa del otro actor, pero sí puede ser un tema de tomar venganza por alguna situación. Bueno, una de las familias que ya todos conocemos, que es la familia Romanov,
¿Y por qué? Fuera de la parte histórica, porque recordemos que un gran contexto para algunas personas que no lo sepan, fue el último zar en la parte, digamos, del continente europeo, quienes pierden la vida con tanto el rey y su reina y todos sus hijos. Resulta que este zar, Romanov, fue un hombre que siento que llevó muy mal el imperio, porque en un momento de la historia él de pronto estaba haciendo o ejerciendo una situación en su vida de opulencia, de algo jerárquico y decir como el pueblo está bien y el pueblo tiene pan, y en ese momento no tenía ni qué comer. Entonces, por eso, de alguna u otra forma, su pueblo toma retaliación frente a esta familia y por eso deciden desvivir toda la familia. Pero entonces, ¿qué resulta, Bill? Que hay una segunda versión. Esa es la versión histórica, ¿cierto? La segunda versión es que resulta que Nicolás de Romanov tenía un hijo que era su último hijo, que era el menor. Resulta que este niño sufría de hemofilia. En ese momento no se sabía mucho de esta enfermedad. Recordemos que la hemofilia es una enfermedad que tiene que ver con la sangre y la persona que la sufre no coagula sangre cuando al momento de una pequeña cortadita en un dedo, de pronto la misma sangre no se contiene y se crea, digamos, como un coágulo, sino se sigue saliendo más sangre hasta que la persona se puede estar desviviendo. De eso se trata la hemofilia. Bastante cruel esa Es una enfermedad muy tenaz, es muy difícil. Entonces, claro, en ese momento pues no existía ningún tipo de recurso científico y el zar, por el afán de querer ver curado a su único hijo, porque recordemos, era su único hijo varón, porque Nicolás tuvo sus anteriores herederos o herederas eran mujeres, el único era el niño, que era el menor. Después de... ¿cómo es que se llama? Ya le hicieron película. Anastasia. Que Anastasia también es una de las menores, que es la más chiquitica. Entonces resulta que Nicolás busca a Rasputín. ¿Quién es Rasputín? Resulta que Rasputín era un mago o brujo de en ese entonces a quien se le atribuían, digamos, como situaciones bastante extrañas, como si hiciera parte o fuera discípulo del mismísimo Satanás. Algunas personas en la parte histórica cuentan, digamos, relatos que cada que ese hombre entraba a algún bar o departía con cierto tipo de personas, todo lo que él dijese con esos ojos profundos, porque no sé si alguna vez has visto fotos de él, pero sus ojos son muy claros. Y tiene una mirada muy profunda. Abajo tiene como unas marcas en los párpados inferiores, perdón. Él tiene los ojos muy claros, si mal no recuerdo, son un azul muy profundo. Entonces cuentan que cada que este hombre interactuaba tanto con mujeres como hombres, se desinhibían completamente, se creaban orgías. Este hombre lograba manipular a tal grado las personas que hacía lo que él quería, las personas lo hacían. Claro, claro. Yo no estoy diciendo en ningún momento que este hombre Rasputín no se dedicara a la brujería, porque sí lo hizo. Lo que hizo por Nicolás de Romanov fue muy fuerte, porque sí, históricamente es algo que no se le alude mucho a él, pero los relatos comunes sí dicen que el Rasputín ayudó mucho a que el único hijo de Nicolás, digamos como que separara esta enfermedad en su cuerpo. O sea, logró detener la enfermedad del hijo. Increíble, qué poder. Déjame decirte, entonces, porque esa enfermedad es bastante extraña. Uno, es muy extraña, y dos, sé que médicamente se tiene que llevar un protocolo médico, ¿no? Pues para buscar la contención del paciente, para que no le siga pasando cosas, digamos, como mucho más fuertes y tener mucha precaución. Resulta que llega a tal grado que Rasputín logra que Nicolás llegue como a un acuerdo con su pueblo. Recordemos que en ese momento, lo que yo les estaba contando, los Romanov estaban viviendo de su vida social y no se preocupaban por su pueblo. Entonces, al no preocuparse por su pueblo, no sabían qué era lo que estaba pasando. Ellos, mientras que hacían grandes eventos y fiestas, su pueblo sufría de hambre, tenían problemas con el tema de los cultivos, porque recordemos que en esa parte de Europa existen las estaciones y que por lo general todo el año vive haciendo mucho frío, y el frío se tira muchos cultivos. Claro, los quema bastante. Entonces Rasputín llega como a algún acuerdo con ellos, como hacer quedar muy bien al rey, pero entonces cuando Rasputín llega a un punto de hablar con Nicolás y decirle: ven, bro, es que tú me debes tanto y tú dijiste que me ibas a reconocer tanto dinero o tantas libras por estas situaciones que yo he venido haciendo por ti. Resulta que los Romanov
lo insultan, lo echan del castillo y lo tratan como la peor escoria que pudo haber existido dentro en ese momento en el castillo. Gran error, gran error. Resulta que Rasputín, exactamente, Rasputín los maldice, maldice a toda la familia Romanov. Y lo más extraño, Bill, si tú no sabes cómo muere Rasputín, a Rasputín lo matan. O bueno, lo desviven. Esperemos que YouTube no nos censure ese pedazo. ¿Lo logran asesinar, en serio? Lo desviven, a Rasputín lo desviven. Y lo más loco es que a Rasputín le dan diferentes flagelaciones en su cuerpo, porque esa palabra sí no la puedo decir. Pero les estoy hablando, si es que mal no recuerdo, es que esto yo lo vi hace muchos años en un documental. ¿Listo? Pero hay muchos documentales que hablan sobre este tema. La cosa es que él más o menos como que le descargan 7 burbujitas de amor en su cuerpo y ese hombre seguía vivo. Un pelotón completo intentó acabar con su vida y casi no lo logran. Pero entonces resulta no que fue este tan hombre, sencillo. no. Y Rasputín Sería estaba extraño. amarrado. Sería extraño que fuera algo tan sencillo porque pues con lo que cuentas en los relatos de lo que hacía el man. Lo extraño es que él hubiese logrado resistir tantos flagelos dentro de su cuerpo y aún seguirles hablando. Es que eso es lo que cuenta el pelotón que asistió a su desvivisión. ¿Sí me hago entender? Okay. Entonces él, y se reía, porque eso es lo que cuentan, que era como si Satanás se hubiera colocado dentro Encarnado. de su cuerpo. Y se reía y decía, yo maldigo a la familia Romanov y yo he de venir por ellos. Y o sea, una cosa muy tenaz. Qué denso. Se desvive Rasputín y empiezan los problemas con la familia Romanov. Resulta que el pueblo, ya cansado de toda esta cosa que estaban comiendo, de que sabemos que en Latinoamérica pasa mucho, que se come mucho de lo que sabemos, el pueblo ya cansado decide buscar la familia Romanov y alzarse en armas. Cuando ellos se alzan en armas, por eso es que se creía que Anastasia seguía viva y que es, digamos, una de las grandes disyuntivas históricas, que si de pronto Anastasia vivió después de esa gran tragedia. Pues yo creo que la película tiene algo de verdad. ¿Tú crees que Anastasia sí sobrevivió? Porque como van a sacar una película así como tan abiertamente, Bueno. y que la abuelita sigue viva y etcétera, etcétera. Lo que pasa, Bill, es que, bueno, se reúne toda la familia Romanov, Nicolás, el último zar, estando con su familia resguardados en una casa que ellos tenían a las afueras de la ciudad. Llegan allí, gracias, digamos que toda la comunidad llega, ¿por qué? Porque los mismos empleados de ellos son quienes dicen, esta gente está oculta en tal lugar, y lleguen allá. Entonces, cuando sus mismos empleados, digamos en Colombia, los sapean, llegan allá a hacer la desvivisión, se dice que existía una compuerta por donde Anastasia alcanzó a pasar esperando a sus hermanos. Pero cuando ella se queda esperando, al parecer, a sus hermanos, junto a un empleado que era de su misma edad, niño al cual también registran la película de Disney, Sí, es correcto. ellos alcanzan a escapar. Resulta que el resto de los hermanos de Anastasia pierden tristemente la vida. ¿Por qué yo digo esto? Porque hasta el día de hoy no, como que no se tiene muy claro, digamos, como el tema de dónde quedaron los Romanov, porque fue tanta la ira del pueblo que sus huesos quedaron casi irreconocibles. Es por eso como la disyuntiva con Anastasia. Resulta que no recuerdo si es que es la mamá de Nicolás o es la mamá por parte materna de Anastasia, quien era una mujer que también hacía parte del imperio, Sí, pero una ella vivía mujer en París. De dinero, bastante dinero. Ella vivía en París. Ella sabe, digamos, como esta historia y se empieza a contar el chisme de que a Anastasia nunca la encontraron. Y ella es donde decide tomar, digamos, como pagar una recompensa por la niña. Sí, es verdad. Y empieza, digamos, como a buscar a Anastasia. Esto sucedió y fue verdad. Sí, esta señora buscó las herramientas y la manera para poder encontrar a su nieta, pero nunca la pudo encontrar. Muchas mujeres a lo largo de los años se hicieron pasar por Anastasia, pero cuando ella preguntaba ciertas cosas históricas por Anastasia o que Anastasia netamente sabía, ninguna o algunas se asemejaban a cosas que Anastasia sí pudiese saber de su familia, cosas que de pronto históricamente todavía no estaban datadas. Hasta el día de hoy también se tiene la incógnita y digamos que todo lo que tiene que ver con antropólogos han encontrado la manera de decir, es mentira, Anastasia sí murió a los 14 años, porque recordemos que Anastasia
Creo que, si no estoy mal, a los 14 o 13 años es que ya pierde tristemente la vida. De acuerdo. Esa es la maldición Romanov, y a partir de ese momento, no solamente por lo que dijo Rasputín, sino al parecer la descendencia, tú sabes que en todo momento queda como el lastre del lastre del lastre del lastre. Sí, es verdad. Esta familia terminó en una condena y en la absoluta pobreza, hasta donde se sabe. O sea, los familiares que de pronto sean... Quedaron, que no tenían, digamos que tenían una pequeña línea de consanguinidad. Consanguinidad, sí. Ok, sí. Claro, de pronto tiene que haber alguien por ahí con sangre Romanov, es obvio. Y quedaron en la completa calle. Bueno, exactamente. En este episodio hemos llegado hasta este punto. Muchas gracias por escucharnos. No olviden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También pueden escucharnos por Spotify. Y próximamente estaremos lanzando episodios por Amazon Podcast. Así que pendientes. Mis amores, les agradezco infinitamente el haberse quedado con nosotros hasta este momento. Las invito y los invito a no solo darle like y a suscribirse, sino a compartirle a aquellas personas que les interese este tipo de contenido, ya que es de valor. Les envío miles de bendiciones y recuerden que esto fue... Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!